estamos en el curso El liderazgo en la iglesia, y las últimas 3 reuniones se habló básicamente sobre el liderazgo de las mujeres o las mujeres en el ministerio. Yo siempre he dicho, porque lo he descubierto así, que las mujeres son el arma secreta de Dios. Casi desaparecen en el Antiguo Testamento, salvo algunas excepciones allí, o sea, no está muy acentuado, pero es notorio que Joel, cuando profetiza sobre el Pentecostés, no deja lugar a la interpretación y dice, en aquellos días derramaré sobre sus hijos y sus hijas, sobre sus siervos y sus siervas, ¿no? Entonces, es muy cierto que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Nosotros no podríamos ser lo que somos sin las esposas que Dios nos ha dado, y hacemos equipo, ¿no? Y pues bueno, hoy nos toca analizar los requisitos de los diáconos que está haciendo aquí Pablo. Está estableciendo qué cualidades deben tener los diáconos, y vamos a descubrir que las mujeres están incluidas también acá. Y luego, si para los que quieran estudiar más, en Tito da las cualidades de las ancianas, de las líderes. Entonces, estamos ahora sí que en el mismo barco, estamos unidos y tenemos que trabajar a la par. Entonces, vamos a hacer una oración para pues darle el lugar a nuestros hermanos Sergio y Mirtala Torres, que desde hace muchos años apoyan en la Fundación Emanuel. Ellos tienen un programa de esto que se llama de este radio. Ahorita pues ya nos contarán. Han pues visitado el tutelar por muchísimos años, y pues bueno, es un gozo que por fin, después de que por cuestión de trabajo y todo, pues no podían, ahora pues podamos deleitarnos y edificarnos con lo que nos van a compartir de parte de Dios. Entonces, pues oremos para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, porque nuevamente, Señor, es una gran oportunidad, Señor, de que todos en un mismo espíritu, Padre, unidos los unos con los otros, Padre, estemos, Señor, enlazados en un mismo sentir, Padre, para alabarte, bendecir tu santo y bendito nombre a través de esta plática, Señor, que nos va a dar, Señor, Sergio y Mirtala, Señor. Muchas gracias, Padre, porque podemos estar aquí con ellos. Y pues bueno, te pido que nos hagas el ser receptores, el no nada más oidores, sino hacedores de tu palabra. Que podamos comprender cada mañana, cada momento, recordar tu palabra en nuestro corazón a través de nuestros hermanos, Padre. Los bendecimos, Señor, con toda bendición espiritual, con salud física, Padre, en Mirtala, salud física en sus hijos, en él, económicamente, Señor, y ahorita, Padre, llenando su boca, Señor, del poder de tu Espíritu Santo en ellos, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Adelante, pues. Pues muy buenas tardes, noches, hermanos. Pues a todos los que están ahorita escuchando, mi nombre es Sergio Torres, mi esposa Mirtala Torres, y nosotros, como dice Alberto, ya tenemos un buen tiempo visitando las prisiones, especialmente, por así decirlo, el llamado de parte de Dios para con unos servidores ha sido en los tutelares, con los jóvenes. Hemos aprendido bastante, hemos visto milagros, hemos visto la mano de Dios en esos lugares, y pues Dios no se equivoca. Dios no se equivoca porque pues ahora con lo que estamos viendo aquí en Fundación Emanuel, del liderazgo en la iglesia, cuando mi esposa me comentó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Nos toca tal fecha que compartamos algo ahí en la fundación, y el tema es sobre los diáconos. Y dije, ay, órale, pues Dios no se equivoca porque
nosotros estuvimos 10 años sirviendo de diáconos, de líderes de mujeres ahí en nuestra congregación. Y nos tocó capacitar, nos tocó preparar mujeres, nos tocó ser mujeres, sabemos lo que es el servicio, sabemos lo que es el ministerio. Y pues quisiera darle la palabra a mi esposa para que comparta algo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, en las prisiones, el servir en la iglesia. Y pues para mí es un honor estar esta tarde compartiendo con todos ustedes y espero que sea el Señor hablando a través de nuestras vidas y que cada palabra que estemos escudriñando ahorita, pues nos deleitemos en Él, ¿no? Yo extraño los congresos porque yo recuerdo que en el año que uno llevaba espiritualmente, a lo mejor uno llegaba cansado, desanimado, y yo recuerdo que en cada congreso uno como que volvía a enchufarse, a conectarse, a agarrar fuerzas, a escuchar el testimonio de cada uno de nuestros hermanos y decir, mira, pues todos estamos padeciendo lo mismo, pero más que padecer, estamos recibiendo bendición y enseñanza de parte de Dios. Entonces quiero darle la palabra a mi esposa. Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Yo vine un ratito solamente porque no estoy muy bien de salud, a saludarlos. Ahorita voy a regresarme a mi camita, pero quería saludarlos a todos, porque se les extraña mucho. Y sí, cuando el hermano Alberto me mandó lo que es el título, le dije a Sergio, no me vas a creer lo que te tocó, lo que es relacionado a los diáconos. Y sí, Sergio fue mi líder por 10 años y ahí estuvo liderando en la congregación 10 años, preparando a los diáconos, llevando congresos sobre los diáconos, lo que es ser un ujier, lo que es ser un escudero de Dios, ¿verdad? Somos escuderos de Dios, los que estamos en las puertas también, en las iglesias, los diáconos y todo. Entonces ya Sergio ahorita en el estudio les va a ir explicando. Sabemos que va a ser de gran edificación para todos nosotros, hermanos. La verdad, uno no termina de aprender y que nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo nos hable esta tarde. Que Dios me los bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga. Amén. Te dejo, mi amor. Gracias. Bueno, hermanos, vamos a empezar. Dice lección 14, requisito de los diáconos. Dice, primera de Timoteo 3, del 8 al 13, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Fíjense, aquí vemos, vamos a ver primero lo que es el significado de diácono. La palabra diácono solo aparece 3 veces en la Biblia. Una es en Filipenses 1:1, cuando Pablo y Timoteo dicen, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los apóstoles, con los obispos y diáconos. Y en otro versículo que es en Primera de Timoteo 3:12, que es lo que acabamos de leer ahorita, donde dice, los diáconos asimismo deben ser honestos. Perdón, en el 3:8. Y en Primera de Timoteo 3:12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Aparece también en femenino, como diaconisa. O sea, los diáconos está hablando no solamente de un hombre, sino de un hombre o una mujer. Más adelante vamos a ver que se nombra también una diaconisa. Ahí en Romanos 16:1 dice,
os recomiendo además, hermanos, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cerea. Y luego dice, primera de Timoteo 3:10, dice, estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Nosotros, el llamar prueba, hermano, no quiere decir que vas a estar padeciendo, sino que uno como diácono, lo que uno hace son varias funciones en la iglesia. En la iglesia de hoy en día, pues el diácono es el que está recibiendo a la gente, es el primer contacto, por así decirlo, de Jesús con una persona que se va acercando a la iglesia, es el primer contacto físico, es el diácono, porque el pastor pues probablemente está orando, está preparando el sermón, los músicos pues también están ahí afinando sus instrumentos, etcétera. Pero el diácono no, el diácono inclusive desde antes de que empiece la reunión, por decir un ejemplo, ¿no? A mí me tocaba, ahora cuando íbamos a los congresos ahí con Reinaldo a Toluca, uno llegaba temprano y ya estaba todo bien ordenado, las sillas acomodadas, los desayunos, etcétera. ¿Por qué? Porque hay alguien que estaba preparando eso, y esos son los diáconos. El diácono también, pues él es el que se encarga de las ofrendas, y ahí en los versículos que tenemos en la pantalla, en primera de Timoteo 3:13 dice, porque los que ejercen el diaconado ganan para sí un grado honroso, amén, en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, muchas veces al diácono, en ocasiones a lo mejor pues lo podremos como demeritar, ¿verdad? De que pasan desapercibidos. Pero no, o sea, un diácono, en el caso mío, mi esposa y mío, que fuimos diáconos, a nosotros se nos enseñaba que teníamos que estar bien preparados. ¿Por qué? Porque hay gente nueva que muchas veces no conoce la escritura o escuchó un versículo y se le pasó. Y como ven a uno que está ahí parado, ¿no? Que está uniformado. Oye, disculpa, ¿en dónde viene ese versículo? Y a nosotros se nos enseñaba que teníamos que conocer muy bien la palabra para poder orientar a esa gente y para poder decir, mira, eso se encuentra aquí. O una pregunta que ellos hagan al ir a una reunión, pues también, ¿no? Despejarles sus dudas. Entonces, un diácono también, cuando hay un llamado de parte del pastor, del ministro, del que esté enfrente, el diácono es el que primero, ¿no? Que pasa a orar, a ministrar a las personas. Entonces, bueno, pues buenos días, Dios les bendiga. por eso aquí la escritura Pues hoy nos toca habla del compartir ministerio del diácono, el ministerio o los requisitos para ser diáconos. Y si nos pone unos requisitos, entiendo yo que no debemos de tomar a la ligera el ser diácono. O sea, de que oye, yo quiero ser diácono, pues porque me gusta, ¿no? Cómo se ven, o cómo están vestidos, etcétera, ¿no? O sea, tienes que tener una preparación, tienes que tener un discipulado de parte de Dios, un discipulado conforme a Escritura. ¿Y qué es lo que dice la Escritura de lo que tiene que hacer un diácono para poder ejercer ese ministerio? Que fueron los que leímos ahorita, ¿verdad? Un diácono también significa ayudante. Dice aquí entre paréntesis que ayuda en lo que se necesite. Un mesero es el que prepara la mesa. Un criado que realiza quehaceres domésticos. Y en la cultura romana, hermanos, había esclavos criados, entre paréntesis diáconos, que generalmente hacían las mismas labores. La diferencia era que los esclavos eran extranjeros, no ciudadanos de Roma, y los criados eran ciudadanos romanos que por alguna necesidad económica se metían a hacer esas labores, y cuando ya probablemente su situación mejorara, ellos en cualquier momento podían dejar de hacer esas labores, a diferencia del siervo, que el siervo prácticamente toda su vida
se le iba a pasar haciendo esas labores, pues de quehacer, ¿no? Vemos aquí, más abajito en el inciso B, dice, ¿cómo se eligen los diáconos? Los diáconos son elegidos de entre los hermanos de la iglesia para ayudar a los ancianos. En Hechos, capítulo 6, no se menciona la palabra diácono, pero en el contexto es la primera vez que aparece. Y se los voy a leer, dice, en Hechos 6, del 1 al 6, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Y quiero hacer aquí una pausa, ¿no? Y agregar algo de cómo en ese tiempo escogieron a estos hombres y no pasó mucho tiempo. Aquí no dice cuánto tiempo pasó para que ellos empezaran a ejercer el diaconado o empezaran a servir, pero dice que le agradó a todos. Fueron hombres de testimonio. Me imagino que algún líder pudo o tuvo que haber estado al tanto de su vida en el tiempo de ellos, de cómo eran o cómo fueron, cómo se presentaban, cómo se comportaban, ¿no? Ahí en las reuniones. Y dice que escogieron a estos 7 varones con estas aptitudes, ¿no? ¿Por qué? Porque iban a tener que estar sirviendo, probablemente iban a estar administrando alguna ofrenda. Entonces, dice que aquí la palabra que les pareció bien, y como dicen por ahí, les dieron luz verde y empezaron a servir estas personas. Y luego ahí en el número 1 dice, deben establecerse cuando la obra lo requiera. O sea, un diácono tiene que estar dispuesto para cuando vaya a haber alguna reunión. Si es algo entre semana, pues ahí hay un líder, ¿no? Que tiene que estar en contacto con sus pastores. Sabes que vamos a tener una reunión entre semana y ya el líder de diáconos pues se encarga de organizarlos, de delegar funciones, ¿no? Quién va a estar en la puerta, etcétera. Entonces, aquí en el número 1 donde dice deben establecerse cuando la obra lo requiera. Si tú tienes ese llamado de diácono y te hacen una llamada, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Fíjate que necesitamos diáconos para X evento, pues tú tienes que estar presto, hacer todo lo posible por estar dispuesto. Y si no, pues tú tienes que tener un apoyo, ¿no? Como grupo, ¿sabes qué? Yo no puedo por trabajo, etcétera, pero tiene que haber siempre alguien que esté supliendo, que esté cubriendo las necesidades de la iglesia cuando así se requiera. El número 2 dice, deben ser discípulos. La diferencia entre creyente y discípulo puede resumirse en 2 palabras, compromiso y dedicación. Los discípulos practican con perseverancia los 4 hábitos del discípulo. Tiempo diario de oración, que es muy importante. Tiempo diario con la palabra. Congregarse regularmente y diezmar o ofrendar. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Y yo digo que no solamente los que servimos en la iglesia o los que sirven, sino toda persona creyente tenemos que estar orando, tenemos que estar leyendo la palabra. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones vayan ligadas o vayan de la mano con lo que estamos leyendo en las escrituras, ¿verdad?
Dice, en el número 3, dice, deben ser miembros de la misma iglesia. Dice, no es correcto traer hermanos de otra iglesia para servir en una ya establecida. Este es un error muy común en el cristianismo y pone al descubierto la falsa creencia de que el ministerio y liderazgo no es para todos, sino solo para unos cuantos, haciendo diferencia entre el clero y el pueblo, líderes y laicos. Los que se elijan para ayudar a los líderes deben ser del mismo rebaño. Hay ocasiones, hermanos, cuando hay alguna reunión, por así decirlo, de congregaciones de zona, algún congreso, pues ahí sí se puede tomar diáconos de otras iglesias que no sea en la cual va a ser el evento, pero por lo regular deben de ser personas de la misma congregación. Otra de las cosas que uno aprende en el ministerio del diaconado es de que al estar en la puerta, al estar ministrando a las personas, vas conociendo de una manera diferente a la congregación. Los vas conociendo por nombre, los vas conociendo cuando vas y oras por ellos, la necesidad que trae. Y tú le puedes dar un seguimiento cada semana, oye, ¿cómo vas? Por así decir, un ejemplo de tu pierna, de tu brazo, no sé, de cualquier enfermedad que le den a uno conocimiento. Y eso yo lo aprendí de mi esposa cuando ella trata de aprenderse los nombres de las personas y en la reunión siguiente llegan y ella los llama por su nombre. ¿Cómo está, señora Virginia, etcétera? Y veo como que la gente se sorprende el decir, oye, me llamó por mi nombre. No solamente hermano, porque muchas veces tenemos la costumbre de conocernos como hermano. El hermano o la hermana, más no los conocemos por nombre. Y cuando cuando tienes un ministerio en la iglesia, especialmente el del diácono, pues también vas conociendo a la iglesia por el nombre de la persona. Amén. Vamos aquí adelante y dice nos quedamos en el 4. Dice, deben cubrir requisitos espirituales. Hay 9 requisitos que deben cubrir los diáconos, que deben ser sometidos a prueba primero antes de ser establecidos. Número 5 dice, deben ser aprobados por toda la congregación. Parte de la prueba a que deben ser sometidos antes de ser establecidos es que deben ser presentados ante todos y no debe haber nadie que los acuse de alguna falta. Y aquí también yo quisiera agregar algo, ¿no? Muchas veces la mayoría de las personas, bueno, yo voy a hablar por mi caso, yo no nací en una iglesia cristiana. Yo me acerqué al Señor ya a mis 30 años. Entonces, por lógica, yo tuve una vida desordenada. Yo tuve una vida, pues, sin conocer de Dios prácticamente. Entonces, al momento de que yo me acerco a la congregación, que yo me empiezo a congregar, y mi pastor un día me hace un llamado para servir, que si lo podía apoyar en la puerta, pues yo empiezo a servir y empiezo a ser discipulado, empiezo a ejercer el ministerio del diaconado. Y si a mí en ese momento, pues me hubieran puesto al frente, ¿no? Y decir, pues que si hay alguien que me pueda acusar de alguna cosa, yo pienso que la gente que me conocía antes, pues sí me pudo haber acusado de muchas cosas o de muchas faltas o de muchos errores que yo hice. Pero aquí yo creo o entiendo que está hablando de la nueva vida en Cristo, de cuando ya venimos a Cristo, cuando Él ya nos cambia, nos restaura, nos renueva. Yo entiendo que aquí es donde empieza a contar, porque la mayoría de las personas pues no conocíamos del Señor y no llevábamos una vida intachable o íntegra. No lo dudo que haya gentes que así lo hay, ¿verdad? Pero en el caso mío no. Entonces aquí cuando hablan de este punto, pues yo nomás quería dar como un paréntesis, ¿no? Un hincapié de esa diferencia, porque tal vez hay gente que me está escuchando o que nos está escuchando y probablemente en su corazón Dios haya puesto un deseo
de servir en este ministerio del diaconado, pero a lo mejor su vida que estuvo viviendo hace días o hace tiempo, pues no le agradaba a Dios, pero ahora ya hubo un cambio en su vida, o Dios lo está cambiando, y no quisiera que entendiera de que, pues entonces yo no voy a poder servir porque pues yo no soy intachable, o sea, yo sí tengo muchos errores. Entonces por eso quería ahorita solamente agregar eso, ¿no? Vamos al inciso C. Dice, las labores de los diáconos. Los diáconos deben ser elegidos para ayudar a los ancianos, líderes de la iglesia, también llamados obispos o pastores, porque su labor en la iglesia consiste básicamente en labores materiales. Aseo, limpieza, acarrear, cargar, cocinar, hacer compras, administrar bienes, de repente ahí pues hacer alguna mejora, ¿no? En la iglesia, distribuir alimentos cuando hay alguna ayuda o algunas donaciones, pues son los encargados en distribuir, llevar correspondencia, llevar tal vez alguna notificación o algún hermano que no ha ido a la congregación, oye, pues ve y visítalo, ¿no? Y dile que cómo está todo a nombre de la congregación, etcétera. Y pueden auxiliar también a los ancianos en su labor, que primordialmente consiste en realizar labores espirituales. Predicar, enseñar, ministrar, dirigir reuniones devocionales, preparar sermones, estudiar, etc. Dice, 9 requisitos, ahí en 1 de Timoteo 3, dice, cualidades del carácter y estilo de vida del diácono elegido para ayudar a los ancianos en los asuntos materiales. Y luego dice, 6 requisitos adicionales al de los ancianos, y los vamos a leer. Número 1 es irreprensible, que tiene que ver con el dinero, que no tenga deudas, vaya, que no haya alguna tentación, porque al momento de estar ahí en los alfolís, en los ofrenderos, pues que no vaya a tener alguna duda de eso y pues que al cabo nadie me ve y déjame agarro para acá algo que necesito. Eso es lo que no tiene que ser un diácono. Número 2 dice, marido de una sola mujer. Tiene que ver, pues aquí nos habla en lo sexual, de que al momento de que nosotros nos comprometimos con nuestra esposa, aquí nos está hablando y nos está haciendo referencia de que nosotros no podemos tener relación con ninguna otra mujer que no sea nuestra esposa, la compañera que Dios ha puesto, ¿no? Ahí en nuestro lado. Y no nomás tener relación, sino ya le podemos agregar que tampoco estar viendo a otra persona. ¿Para qué? Pues para no entrar en tentación, hermanos. Número 3 dice, no dado al vino. Dice, tiene que ver con el dominio propio. No debe embriagarse con ningún tipo de bebidas. Ahí en el versículo de 1 de Timoteo dice, no dados a mucho vino. Y muchos hermanos de ahí se agarran. Pero es que aquí dice que no dados a mucho, pero poquito sí. Digo, mira, pues si lo puedes evitar, mejor, ¿verdad? Porque pues también tenemos que estar sobrios, tenemos que estar conscientes. Amén. Vamos a pasar al número 4 y dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. O sea, que no entre aquí, hermanos, o que no reine la codicia en nuestras vidas. No debemos lucrar con las cosas, y no solamente en la iglesia. Al momento de hacer algún negocio, pues sí, o sea, no, como le decimos acá en el norte, pues no picudear, ¿no? Al hermano o a la persona. O sea, no abusar. Si vamos a hacer algún negocio, pues que sea honesto, que sea claro, ¿verdad? El número 5 dice que gobierne bien su casa. Tiene que ver con las prioridades, que las tenga en orden, estar primeramente en orden con Dios, con nosotros mismos como personas, familia, trabajo, ministerio, iglesia y todas las cosas que nos rodean, todas las cosas del mundo tenemos que estar bien.
No por el hecho de que una persona no es creyente, pues ya quiere decir que nos vamos a comportar mal con ellos. No, nosotros tenemos que comportarnos bien con los del mundo y con los de la iglesia. Tenemos que dar testimonio. El número 6 dice que gobierne bien a sus hijos. Debemos tener a nuestros hijos en sujeción por el ejemplo de su vida y consagración a Cristo, no por intereses ni por temor ni castigo. Que nuestros hijos, hermanos, nos respeten, o más bien que nos ganemos el respeto de ellos con nuestro comportamiento. Y aquí quiero otra vez agregar en la vida nueva que Cristo nos ha dado, ¿verdad? Porque a lo mejor también fallamos como padres, no los criamos bien, a lo mejor ofendimos, a lo mejor maltratamos a nuestros hijos, pero en la vida en Cristo, nuestro respeto de nuestros hijos se debe ganar con nuestro comportamiento. El ver que somos responsables, que somos cuidadosos, que tratamos de tener las cosas en orden, pues eso va a traer un respeto, ¿no?, de nuestros hijos para con nosotros. Y luego dice, allá abajito dice, 3 requisitos iguales al de los ancianos. O sea, de los requisitos, antes de los requisitos de los diáconos, ahí en Timoteo habla de los requisitos de los ancianos, y 3 requisitos que van de acuerdo con los de los ancianos y de los diáconos es el ser honestos. Significa literalmente venerable, honorable, serio, honesto, una persona que actúe rectamente cumpliendo nuestro deber y de acuerdo con lo moral, especialmente en lo referente al respeto por todas las cosas ajenas, la transparencia en los negocios, etc. Y aquí donde dice serio, pues no quiere decir que una persona que no se ría, ¿no? O sea, habla de que tenemos que tener seriedad a las cosas, ¿verdad? Porque había un hermano que, oye hermano, pero no me puedo reír. Le digo, no, es que aquí eso no es que sea serio, ¿va? Que aquí la palabra, o cuando nos dice de serio, es de que todas las cosas las hagamos con mucha responsabilidad. Dice el número, bueno, dice, debido a que los diáconos no requieren servir de tiempo completo, la honestidad debe de verse reflejada en la vida laboral del diácono y tener buen testimonio de la comunidad, que no engaña ni roba en su profesión o oficio. O sea que aquí nos está hablando de que tenemos que dar testimonio con nuestros vecinos, con nuestros familiares, o en la sociedad, ahí donde Dios nos ha puesto. El número 8 dice, sin doblez. Dice, significa literalmente sin equivocación en sus palabras, sin historias diferentes, sin doble discurso. Significa que por lo tanto que el diácono no debe ser de doble cara, de doble palabra, o sea que no debe ser hipócrita, que dice una cosa y luego hace otra, o que finge cualidades y sentimientos que no practica o posee, y también se refiere a que no diga una cosa a unos y otra cosa a otros. Y yo aquí que también quería agregar algo referente a la Fundación Emmanuel. Lo que yo he aprendido y lo que me agrada demasiado de cada uno de los hermanos, sabiendo que no todos somos perfectos, es de que somos sinceros. O sea, de que no queremos aparentar algo que no somos. Me ha tocado escuchar a muchos, a compartir a muchos de la fundación y cada quien tiene un estilo diferente. Cada quien habla diferente, o sea, son buenos, ¿no?, los ejemplos, aprender de otros hermanos. ¿Sabes qué? Ese hermano, pues me gusta eso y lo voy a copiar para gloria y honra de Dios. Pero aquí lo que también quiero agregar es eso, ¿no? De que no digamos una cosa y luego otra. Y me acuerdo que eso lo aprendí mucho pues de nuestro hermano Jaime, ¿no? Que yo a veces daba ejemplos de las personas y él me decía, cuando vayas a hablar, que sea de ti como persona. O sea, cuando vayas a dar un ejemplo, que sea un ejemplo tuyo, ¿verdad? Porque a ti no te consta que todos
que todos son así o que todos piensan así. Vamos a seguir, hermanos. Dice en el 9, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Significa literalmente tener, sostener, conservar, estimar, poseer. Significa entonces que debe guardar la sana doctrina de Jesucristo, sin dejarse llevar por falsedades y así mantener la fe verdadera en Cristo, tal y como lo advirtió Pablo. Después en el mismo capítulo, ahí en 1 de Timoteo 6, del 3 al 4, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira, acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Amén. Entonces, no tenemos que andar haciendo murmuraciones ni andar hablando suposiciones. Otra de las cosas que en nuestra congregación se enseñaba del diaconado era de que cuando venía una murmuración, nosotros como diáconos apagáramos esa murmuración, que ya no la diéramos más para adelante y que quedara ahí entre nosotros. Si era alguna cosa grave, hacérsela ver al pastor, pero de una forma tranquila. O sea, no meterle más fuego y no prender al pastor y después se hacía ahí un desorden, ¿no? O un pleito donde no debería de haber habido. Entonces, otra de las cuestiones o de las cualidades, ¿no?, de un diácono también es esa, que una murmuración, primeramente no hacerla, y si escuchamos una murmuración, pues no darle seguimiento y no agregarle, solamente apagarla. Y luego aquí vamos a hablar algo de lo que decía Alberto ahorita, de las mujeres, ¿no?, en el diaconado. Ahí en el inciso E dice, las mujeres asimismo, ya que está establecido requisitos para los diáconos varones, el Espíritu Santo menciona 4 requisitos indispensables para las diaconisas, dado que el ministerio de ellas es para con las mujeres. Y repite, primera cualidad de los ancianos y de los diáconos. Número 1, que sean honestas. Misma cualidad que se los dio a los ancianos y que se los dio a los diáconos para las mujeres. Número 2, que sean sobrias. ¿Qué significa? Pues igual, lo mismo que le dijo a los ancianos, a los diáconos, también se lo está diciendo a aquellas mujeres que quieran servir. Y el número 3 dice, no calumniadoras, que literalmente significa acusar falsamente, atribuir o imputar falsamente a una persona palabras, actos o intenciones con el fin de causarle daño o perjudicarle. Calumniar también significa falsedad, falacia, difamación, maledicencia, falso testimonio, mentira, chisme, y la Biblia advierte en repetidas ocasiones acerca de la tendencia de las mujeres a creer en esto. Por eso es un requisito indispensable para las mujeres que ejercen el ministerio que cumplan estos requisitos. Y luego en el número 4 dice fieles en todo. Literalmente significa confiable, fidedigno, leal, constante. Dice, las diaconisas deben ser constantes, disciplinadas en todo, que guarden bien lo que se les encomienda y terminen lo que empiezan, que transmitan la doctrina tal como la enseñó Jesús, sin añadir ni quitar nada, y que no traicionen ni defrauden la confianza de nadie. Amén. Esto es, hermano, parte, ¿no?, de los requisitos que dice ahí en 1 de Timoteo sobre los diáconos. Y esta semana, leyendo la escritura, yo me encontré con algunos versículos que se los quisiera compartir en el Antiguo Testamento, que no habla de la palabra diácono, pero habla de guardianes de puerta. Y eso lo podemos ver ahí en Segunda de Reyes 22:4. Segunda de Reyes 22:4. Se los voy a leer y dice,
ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Yo aquí también lo veo como los diáconos. En Ezequiel, ahí vemos el versículo que les decía, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Amén. Entonces, eso lo podríamos aplicar o entender como los diáconos del Antiguo Testamento. Otro de los versículos en el Antiguo Testamento es ahí en Jeremías 35:4. Jeremías 35:4. Y dice, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Dalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masaías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Entonces aquí también podemos entender que esas personas pues estaban como los diáconos que conocemos hoy en día, ¿no? En nuestras iglesias, parados en la puerta recibiendo a la gente. Y ahí en Ezequiel 40, del 45 al 46, Ezequiel en la visión que tuvo del nuevo templo, él veía algunos lugares reservados pues para la gente que iba a estar ahí en el nuevo templo. Y no sé si ahorita lo vamos a ver. Ezequiel 40, del 45 al 46 dice, y me dijo, esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo, hablando de un lugar. Dice, y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los llamados hijos de Sadoc, los cuales son llamados guardas del altar. Entonces ahí también podemos ver cómo ahí en la visión de Ezequiel, ¿no? También veía esos lugares, pues probablemente o posiblemente o seguramente para unos futuros diáconos. Y pues esto es, hermano, lo que leímos en estos requisitos, ¿no? Para los diáconos. Tiene que haber un llamado de parte de Dios, un llamado en tu corazón para que puedas ejercer esto, que Dios ponga primeramente en tu corazón eso, el querer, ¿no? Como el hacer. Y hay muchos más ejemplos, hermano. Veo cuando Jesús iba a distribuir esos panes con esos peces que juntó a más de 5,000 personas, pues uno de los que acomodaron a la gente, pues eran sus mismos discípulos. Entonces espero que haya sido de bendición. Espero que esta palabra, que estos versículos, si tú tienes un llamado, ¿no? Para ejercer el diaconado, pues adelante, ponte en oración, que Dios te confirme, y pues ya sabes los requisitos, aquí están en la palabra, léelos, escudriñalos, y si Dios te confirma, adelante. Quisiera darle la palabra a mi esposa ya para despedirnos. Ahorita no sé si Alberto vayas a agregar algo de lo que hemos visto. Muy bien, todos los requisitos muy edificantes para todos. Uno no termina de aprender lo que son en los congresos, en la palabra, que comparten cada uno de mis amados hermanos y hermanas también. Siempre hay un aprendizaje en todo, en escuchar a los demás. Y la verdad que la palabra del Señor es viva y siempre nos habla. Siempre nos habla a través de las personas por medio de su Espíritu Santo y espero que haya sido de gran bendición esto que les compartió mi esposo. A los que entraron después, decíamos que cuando Alberto el hermano Alberto le dio la palabra, nos reíamos porque
pues Sergio fue líder de diáconos en nuestra iglesia, fue líder mío y de muchísima gente también. Y siempre lo hacíamos con mucho gusto porque todo lo que hacíamos lo hacíamos para el Señor primeramente y para que todo estuviera en orden dentro de una congregación. Pero también hay muchas formas de ser diáconos en otras partes. También hay iglesias en casa, hay otras formas también de ser diácono también. Yo lo hago, por ejemplo, en mi persona, lo que yo vi es que, por ejemplo, hasta en los funerales, hermanos, que había ahí algún hermanito de la congregación que partía con el Señor, automáticamente los diáconos ya hacían la función ahí también hasta en los funerales, o había una cosa, o sea, sin necesidad de decirles, ya tenían ese llamado del servicio a nuestro Señor y a que hubiera un orden todo en todas partes y que se fuera más ligera todo lo que sea de las reuniones y todo eso. Me dio mucho gusto verlos, aunque sea un ratito de entrada y de salida, porque sí se les extraña bastante, ya se nos hacía que andábamos en Puebla y no se pudo. Primeramente Dios, que podamos vernos nuevamente todos y, como dijo el hermano Alberto al principio, abrazos a distancia y que podamos abrazarnos ahora sí físicamente, primeramente Dios. Que Dios me los bendiga a todos. Amén. Y pues para aquellos que entraron ya después, ¿no? Nosotros somos Sergio Torres y Mirtala Torres de Nuevo León. Nosotros vamos al tutelar para menores. Nosotros empezamos con el hermano Brondon y Josefina y ya después seguimos y ahorita no estamos yendo por la pandemia, pero primeramente Dios pase esto y volvamos nuevamente a compartir ahí con los presos. Amén. Amén, amén. Pues Amén. qué interesante. La verdad, yo no sabía que tú habías sido líder de los diáconos, no tenía ni la más mínima idea, y a ustedes les tocaba hace 8 días, no les tocaba este tema. Sí, A ustedes, de hecho, estamos posponiéndolo y simplemente he ido recorriendo los temas. Este es ya el último tema, pues, acerca del liderazgo de la iglesia. Estamos, pues, o sea, cerrando el ciclo y estamos de verdad cerrando con broche de oro porque el Espíritu Santo tiene todo bajo control. Yo no tenía ni la más mínima idea y así ha pasado con cada uno. El tema que le toca es algo que pues dominan, es algo que Dios ya les había dado. Yo lo que puedo ver es que Dios está en control de todo, pero aprendí algo importantísimo aquí hoy, porque los apóstoles comenzaron siendo diáconos. Ellos servían los peces y los panes y luego servían la comida y fue por esa causa que pidieron ayuda y algunos dicen, no, pues ascendieron, ¿no? O sea, dejaron de servir en lo material y ahora se dedicaron a lo espiritual, pero quienes piensan así no tienen ni la más mínima idea que el trabajo espiritual es 100 veces más pesado que el trabajo material. Hay un libro que vale la pena pues leer de entre tantos libros que hay, que se llama La gente más feliz de la tierra. Es la historia del fundador del evangelio cuadrangular o los hombres de negocio del evangelio completo. Es de un hombre pues que era muy bueno para los negocios, pero de pronto tuvo un llamado de parte de Dios y fue a hablar con su padre espiritual que ya tenía como unos 85 o 90 años y le dijo, Dios me habló y me quiero meter de lleno a la obra de Dios, me quiero meter a predicar, a enseñar, Dios me está dando revelaciones y quiero dedicarme a enseñar la palabra nada más. El anciano se lo quedó viendo y le dijo, no tienes ni la más mínima idea de en qué es en lo que te vas a meter. Y le dijo, yo trabajé en las minas y he conocido a quienes han trabajado en los trabajos más arduos y más pesados, albañilería, construcción, acarreo. Muéstrame
los 10 trabajos más pesados en el planeta Tierra que el ser humano pueda hacer, hasta el de los esclavos, de acarrear agua y cargar piedras y picar. Y te aseguro que enseñar la palabra de Dios agota, fatiga, cansa y es 100 veces más difícil llevarlo a cabo. Amén. Cuando yo leí esto, yo estaba empezando en las cosas de Dios y dije, ay, este es cuento, ¿no? Lo ha de decir porque pues él igual se dedicó a las cosas de Dios. Pero los que ya estamos subidos en el camión, los que ya estamos de lleno aquí, la verdad yo sí he trabajado siempre y le he entrado duro a todo. Pero la verdad, las presiones, las angustias, los ataques del diablo, de los demonios, ahora sí que todo lo que viene como consecuencia de uno predicar el evangelio, dedicarse únicamente a predicar el evangelio y enseñar la palabra de Dios, la verdad no se compara con ninguna aflicción, ni con ninguna angustia, ni con ningún trabajo pesado, por muy pesado que fuese. Y este anciano terminó diciéndole eso. Yo preferiría, si me dieran a escoger, preferiría trabajar en las minas de carbón 20 metros bajo tierra, exponiendo mi vida, dice, porque es más riesgoso, dice, porque aquí no solamente expones tu vida, sino expones la vida de muchísima gente que te está viendo. Cometes un error y se pueden perder almas. Es el trabajo más delicado y más duro de toda la tierra. La verdad, yo lo he comprobado así. Y los diáconos se ocupan de las cosas materiales, pero luego dicen que, bueno, ascienden. De hecho, los diáconos deben ser los futuros ancianos, ¿no? Deben ser los futuros líderes. Por eso son diáconos. ¿Para qué? Para que estos líderes puedan salir y extender la obra de Dios. Entonces, no es que asciendan, más bien desciende uno, porque Jesús dijo que si alguien quería ser grande, que se hiciera el más pequeño de todos. Y qué hermoso, nunca lo había visto así. Yo creo que Dios nos lo acaba pues de revelar a todos, a pues muchos acá. Es tu especialidad. Y los apóstoles primero fueron diáconos y los diáconos después fueron ancianos y así pues, o sea, es una cadena. Los que ya estamos de tiempo completo saben lo que hablo. Los que todavía no, pues yo les animo a que pues sigan orando y pidiéndole a Dios que les diga qué es lo que quieren hacer, y si los llama de lleno, me acuerdo, y acabo con esto pues para ya dejarles alguna conclusión y que hagan una oración. Estábamos hace muchos años en el reclusorio Oriente, no sé si estaba allí César Alcántara, estaba Ramón, estábamos ahí varios pues de la calle y varios líderes. Entonces uno de los diáconos precisamente, estábamos así pues como en un círculo y todo, y nos hizo una pregunta a todos. ¿Qué se requiere para ser pastor? Dijo, o sea, para ser anciano, pues para estar de lleno en las cosas de Dios. Y ya cada uno, ahí estaba Humberto Evia, Alejandro Treviño, todavía estaban ahí. Y todos, ¿no? Empezamos, no, pues se requiere pasión, no, que se requiere pues diligencia, no, que tomar la cruz, y cada quien daba argumentos muy espirituales. Ya que nos oyó a todos, dijo, no, ustedes no están en nada, dijo. Lo que se requiere para ser pastor es estar loco, dijo. Y la verdad, bendita locura, porque si me dieran a escoger, y fue con las palabras que este anciano en este libro, La gente más feliz de la tierra, difícil de hallar ese libro, le dijo, si me dieran a escoger, yo escogería trabajar en las minas 20 metros bajo tierra, pero no nos da a escoger Dios. O le servimos, o por las buenas o por las malas, como Jonás. Por eso decía Pablo, ay de mí si no predicare el evangelio. Entonces, pues, alguna pues conclusión, algunas palabras y una oración para ya pues despedir, que no quisiéramos que se nos acabara este tiempo, ¿verdad? Amén, amén. No, pues solamente
darle gracias a Dios por eso, ¿no? Porque como tú dices ahorita, lo del ejemplo, yo no sé si a ustedes o sea yo solamente el que me pasa, pero cuando comparto la palabra de Dios, me da una sed tremenda. Siento que se me secan los labios y digo, a lo mejor nada más soy yo haciendo referencia a que te consume, a que te debilita. Y luego ya yo recuerdo que cuando vamos allá al tutelar a compartir la palabra y salimos, muchos hermanos me decían, oye, me siento como muy relajado, me siento como que muy tranquilo. Le digo, pues es lo que hace la palabra de Dios, ¿no? Yo les decía así, lo que pasa es que fuimos instrumentos de Él y quieren que no, todo eso trae paz, ¿no? A nuestras vidas. Y pues como Jesús les decía, ¿no? A los discípulos, el que quiera ser el mayor, tiene que ser el siervo de todos. Entonces vamos a terminar, hermanos, con una oración. Que Dios los bendiga donde quiera que estén, ahí en sus estados, cada situación que están pasando. Y quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento, por este tiempo, Señor. Gracias porque tú eres el que ha hablado, Señor. Tú eres el que nos ha enseñado, el que nos ha instruido. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que nos están viendo, que nos están escuchando. Que tú suplas cada necesidad física y espiritual en sus vidas. Que ese anhelo que hay en sus corazones, Señor, tú lo suplas, tú lo cumplas. Que tú traigas paz, que tú traigas sanidad, que tú traigas nuevamente a su tiempo, Señor, ese tiempo de refrigerio para vernos como hermanos, para abrazarnos, para saludarnos. Pero sabemos que en este momento estamos en un mismo espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice cada estado, Señor, cada servidor, cada persona, Señor, que ha dispuesto su tiempo para enseñar tu palabra o para escuchar tu palabra. Y la Escritura nos enseña, Señor, que todas esas personas que se acercaron a ti no volvieron a ser las mismas. Hubo un cambio en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Les amamos mucho. Bendiciones a cada uno de los estados. Dios me los guarde bastante.